Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada me gustaría presentarme. Soy Andrea González, soy abogada, egresada de Libero. ¿Vuelvo a empezar? Bueno, soy abogada egresada de Libero, me titulé con mención honorífica. También cuento con un título de maestría en educación por la Salle Bajío. Ambos títulos de donde se desprende toda mi carrera profesional. Estuve 8 años trabajando en un despacho corporativo de abogados y 8 años llevo trabajando como maestra de cátedra en el TEC de Monterrey Campus León. Tengo 2 principios que creo que siempre han regido y que hablan mucho de mi personalidad y de mi deseo de estar aquí presentes con ustedes. El primero es la participación ciudadana. Vengo de una familia donde la participación ciudadana siempre ha sido de una manera muy activa. Se me enseñó que si queremos que las cosas pasen hay que hacerlas. Mi papá ha participado por lo mismo en varios consejos ciudadanos, desde la feria, Explora, varios servicios en clubes de servicio, el Info. Y bueno, ese ejemplo me ha hecho a mí ser una persona también muy participativa. Cuando comencé la licenciatura, bueno, pues fui designada la primera mujer presidenta de la Facultad de Derecho, una facultad que hasta ese entonces había sido muy perfilada de una carrera de hombres, y fue el primer año donde la matrícula se iguala en igualdad de géneros. Y bueno, pues participar en esa contienda, en esa campaña política, ustedes saben que los abogados somos buenos para la grilla, ya se podrán imaginar todo lo que tuve que vivir. Liderar a un grupo de muchachos en ese entonces universitarios y colaborar para lograr lo que queríamos hacer también fue muy interesante. Logramos hacer una semana de derecho que queríamos hacerla como muy grande. El siguiente año venían elecciones presidenciales, entonces ¿por qué no decidimos como mesa directiva hacer una semana donde iríamos a invitar a los políticos más importantes del país? Obviamente cuando nos acercamos con la universidad nos dice pues que estábamos un poco locos. Entonces pues no contábamos ni con un peso, ni contábamos mucho apoyo institucional, pues nos dimos a la tarea de hacerlo. Entonces coordinar todo ese trabajo de varios muchachos y logramos traer una convocatoria muy, muy buena en ese momento. Vino Vicente Fox, Carlos Medina Plasencia, Porfirio Muñoz Ledo, logramos todos los patrocinios que se necesitaban y bueno, todavía a la fecha encontrarme con profesores de esa época y decirme la semana de derecho, pues fue algo como muy, muy gratificante. Otro acontecimiento que también habla de otro principio muy importante para mí que me ha regido es haber ido a Chiapas a realizar mi servicio social en un centro de derechos humanos. Ahí me di cuenta que la responsabilidad social es algo muy importante. Desde ese momento yo la quiero. Sé que como ciudadanos, y pienso que un principio muy importante que debemos de tener todos al momento de ser parte de una comunidad, de un entorno, es esa parte de responsabilidad ciudadana. Acabando la carrera, comienzo a trabajar en un despacho de abogados corporativos, donde, bueno, pues desde constitución de empresas, escisiones, fusiones, propiedad intelectual y la realización y la experiencia de muchos convenios y contratos y muchas horas de negociación para lograrlos, me dan experiencia que creo que sería muy buena para este Comité de Participación Ciudadana, porque creo que uno de los objetivos principales es lograr esos acuerdos y esos vínculos tanto con la ciudadanía, con las demás instancias, tanto gubernamentales como privadas. Después de ahí, bueno, tengo un paro laboral por motivos de crianza y de maternidad y ya regreso como docente. Regreso impartiendo primero la clase de marco legal, que es un poco el derecho corporativo, y me doy cuenta que lo que más me gusta y lo que más los muchachos también quieren es cuando se vinculan las cosas de lo que está sucediendo en la actualidad. Los muchachos tienen otra forma hoy en día de manifestarse, de informarse, ya no es a través como nosotros lo hacíamos. Y entonces me empecé a capacitar en esta área de ciudadanía y de ética. Soy maestra hoy en día de materia de marco legal, de ciudadanía y de ética. Y me empecé a capacitar tanto localmente y también fui por parte del Tecnológico de Monterrey a una semana a Portland, a un seminario sobre cómo realizar democracia a través de una participación ciudadana y empiezo a trabajar con los muchachos en este tipo de formación. Para mí es muy importante tener una cultura de legalidad, una formación ética ante todo. Hace 20 y tantos años, cuando yo estuve en aulas universitarias, los profesores nos decían que éramos nosotros, esta generación, que íbamos a lograr los cambios en nuestro país. Y bueno, no, desafortunadamente no se dieron, por eso los altos índices de corrupción y de impunidad, pero estoy tratando de formar estas nuevas generaciones que vienen sobre esa cultura. Esta parte mía de responsabilidad social
pues me llevó a participar activamente en el TEC de Monterrey en el desarrollo de proyectos que transformen a la sociedad y que impacten de una manera positiva y impacten hacia el ciudadano. Entonces, empecé también a hacer mucho trabajo social con distintas organizaciones y asociaciones, y en una de ellas, donde iba yo a ayudarles a niños de tercero de secundaria de escuelas públicas para que presentaran el examen de admisión de la prepa, me encuentro con una problemática, que es una niña de 10 años que no tiene un acta de nacimiento y que me estaba pidiendo ayuda porque quería hacer todas las actividades que la plaza misma, el centro comunitario, ofrecía. Entonces me doy cuenta de esta problemática y lo empiezo a trabajar a través de un proyecto social junto con el TEC de Monterrey, y bueno, pues soy fundadora de ese proyecto, se llama el proyecto Encontrando Identidades. Para lograrlo pues tuve que vincular tanto con el gobierno estatal a través del DIF y registro civil, y también vincular con la ciudadanía y presidencia municipal a través de la Plaza de la Ciudadanía. El trabajo de colaboración y de liderar ese proyecto, pues es cuando me doy cuenta realmente que cuando las instancias se vinculan y las instancias participan, las cosas se dan. Y es por ahí donde yo también quisiera participar mucho. Con esta participación activa que he tenido en el TEC de Monterrey, se me nombra para representar al TEC de Monterrey en una de las comisiones de participación ciudadana del eje de buen gobierno de la Contraloría Social, donde el mismo comité me designa presidenta durante 3 años. Liderar a este grupo de personas intelectuales y muy capaces, pues también fue un reto. Coordinar los trabajos, pues fue también una experiencia muy buena. Teníamos representantes desde la parte empresarial, desde la parte de la sociedad civil, los organismos, y la tarea fue ver la estrategia de impulso social, específicamente con los comités de participación ciudadana que la estrategia hace que se constituyan. Fue una labor que, bueno, es esa participación, tanto ese liderazgo como coordinación, bueno, también me dan la experiencia que creo que puede ser muy útil a este comité. Bueno, ¿cuáles son mis propuestas? Bueno, mis propuestas son, en número 1, quiero sumarme al trabajo que ha venido haciendo el CPC. Creo que la continuidad siempre va a ser buena. Creo que tenemos, en segundo lugar, que impulsar la estrategia del Plan Rector del Sistema Estatal Anticorrupción en sus 4 ejes. Creo que es un documento muy formal, muy bien hecho, con un diagnóstico muy preciso, con 4 ejes rectores principales, que son, bueno, pues el blindaje normativo, la vinculación interinstitucional, la consolidación de la participación ciudadana y la transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué veo yo que como tercer propuesta si participo en este comité? Bueno, creo que 5 personas en un comité de participación ciudadana son suficientes para liderar y coordinar y ser parte de un sistema, pero no para representar a la ciudadanía. Tenemos que lograr las alianzas necesarias para lograr un bloque de sociedad unida. Es por un bloque de sociedad unida de 32 organizaciones que sale este Sistema Nacional Anticorrupción y el sistema estatal. Entonces tenemos que acercarnos con la ciudadanía. Cuento con el apoyo de los líderes de las cámaras empresariales de León y también del Estado, cuento con el apoyo del TEC de Monterrey, cuento con el apoyo de distintas asociaciones y organizaciones civiles que están ávidas de participar. Con la gente que me he acercado, quieren hacer algo por esto de la corrupción, no les gusta lo que están viviendo. Entonces creo que lograr esa vinculación y esas alianzas como una sociedad unida puede ser suficiente para que ahora sí, Comité de Participación Ciudadana, logremos a través de una plataforma donde podamos recibir toda la información, donde podamos orientar al ciudadano y a las empresas sobre una cultura de integridad y una cultura de ética. Informar al ciudadano también de cómo se deben de presentar las denuncias. Hoy en día nuestras instituciones han perdido mucha credibilidad por el tema de corrupción y de impunidad, pero la ciudadanía no. Entonces, a través de un comité de participación ciudadana creo que puede ser el vínculo muy directo con la ciudadanía para saber qué es lo que está haciendo, para poderles informar de cómo se deben de presentar las denuncias, para darles un acompañamiento, un seguimiento y generar la información que para el Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité Coordinador pueda servir de mucha utilidad para lograr realizar las políticas públicas que se necesitan y el blindaje normativo. La vinculación interinstitucional es sumamente importante, lo viví cuando participé como presidenta de la comisión pasada, me di cuenta que los apoyos de los comités de participación que nos decían se diluyen cuando no hay una transversalidad en comunicación y en recursos, los recursos también se diluyen. Entonces, si logramos hacer esta plataforma unida a través de esta información bien dirigida, creo que podemos avanzar muchos como comité de participación ciudadana.
de los países de América Latina menos corruptos es Chile, y lo logró tal vez también así. Lograron hacer un acuerdo entre sociedad civil y también las instituciones públicas. Ellos sí lo hicieron a través de instituciones públicas, porque no existe esta figura de comité de participación, donde esa información viene transversal, limpia, transparente y de rendición de cuentas, donde el ciudadano confía en lo que se está haciendo. Yo creo, y donde también tienen este sistema que yo les platico de plataforma de información compartida, donde yo creo que a través de un comité de participación ciudadana podemos lograrlo. Creo que mi experiencia laboral en materia de derecho, de normativa, de interpretación de la ley, de convenios y de contratos, mi experiencia como líder y coordinadora de proyecto social y también de un comité de participación ciudadana, y mi experiencia también como docente, de formadora de una cultura de legalidad y de integridad, puede serle útil a este comité. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Ahora le cedo el uso de la voz al contador Luis Enrique Hernández para que haga la pregunta referente al marco legal y lo que compete a la segunda fase de la entrevista. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Licenciada, ¿cuál sería el objetivo del Comité de Participación Ciudadana? Yo creo que el objetivo principal es vincular a toda la ciudadanía con el Sistema Nacional Anticorrupción. También, obviamente, nuestras atribuciones también se podrían dividir. Tenemos algunas atribuciones internas para el funcionamiento del comité. Hay unas también, muchas tienen que ver con la vinculación, con lograr los convenios, las alianzas, tanto con las contralorías, con los sistemas y las instituciones tanto estatales como municipales, como con las instituciones privadas y de educación y la asociación civil. Gracias. ¿Cuáles son las principales acciones que puedes identificar del actual comité y qué opinas de ellas? Creo que la licenciada Arminda en su informe anual fue muy clara en decir que la ciudadanía ya estaba ávida de recibir respuestas. Creo que esa avidez de recibir resultados inmediatos ha hecho también que tal vez, todo inicio es complicado. Creo que el arranque ha sido bueno. Creo que el haber hecho el plan rector es un documento muy importante, y por ahí tienen los objetivos sexenales muy, muy bien plantados. He leído que tanto en los reportes anuales como en los reportes mensuales que ha hecho el presidente, que ha habido ya un acercamiento con instituciones privadas, con las contralorías. Creo que ha habido ya un intento por la cultura de la legalidad y la integridad, muy buenos. Pasamos a la siguiente etapa. Pasaríamos a la siguiente etapa. Sí. ¿Cuáles han sido las dificultades más representativas de su carrera y cómo las ha enfrentado? Bueno, recién egresada en el despacho de abogados, una vez me acuerdo que yo estaba muy chiquita, mi jefe se había ido de viaje, me había dejado encargado del despacho y me había dicho, en pocas palabras, no la vayas a regar. Y habló uno de los clientes más importantes del despacho y me pidió un contrato que urgía. Y yo me sentí con la capacidad de hacer el contrato, hago el contrato, se lo mando. Y cuando obviamente no había las redes sociales que tenemos ahora para notificar a mi jefe que andaba en Europa, entonces cuando regresa, primero recibí una buena regañada, en segundo lugar también una felicitación porque no había salido tan mal el contrato, pero aún así me había sentido con una responsabilidad grande y sí se lo comenté al cliente que me había adelantado. Es algo que he ido trabajando durante toda mi carrera, de saber y poder decir, pues no lo sé. También a veces en grupo lo he tenido que hacer, no es fácil a veces ante grupo decirles, me equivoqué, la información dada no es la correcta, entonces he aprendido a decir, no lo sé, lo investigo, lo trato en la siguiente clase. Muy bien. Recuerde una ocasión en la que se haya encontrado en una disyuntiva. Díganos cuáles son las variables que consideró para tomar la decisión y qué razonamiento le inclinó para tomar esa decisión. Pues la disyuntiva más reciente fue si me postulaba o no me postulaba a este comité de participación ciudadana. Veía los pros y contras, no quería ser parte de un engranaje que no funciona, pero lo que me hizo participar fue que estos dos principios que tengo de participación y de responsabilidad social que van de la mano y que creí que a través de este comité sí se pudiera lograr una trascendencia y un impacto, que las cosas sí se podían lograr hacer. Yo creo que es la más reciente. Cuénteme de alguna ocasión en que usted propuso algo nuevo en un sistema de trabajo. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, soy una persona mucho más conciliadora y muy negociadora. Creo que viene como mi perfil profesional que me ha llevado a eso. Pues siempre trato de convencer, siempre trato de dar la fundamentación por qué sí, pero obviamente me ha topado muchas veces. Mucho del trabajo que hago en el TEC me gusta hacerlo de manera colegiada. Comparto, por ejemplo, una materia con 4 maestras, entonces el trabajo en equipo y a veces no es como uno quisiera. Y bueno, pues hay que aprender a negociar y saber pues cuándo sí, cuándo no y aceptar las decisiones por mayoría. ¿Y cuál ha sido el resultado precisamente en esa situación? Pues yo he aprendido mucho de que muchas veces cuando no tengo la razón me doy cuenta que es también un gran aprendizaje ver cómo lo que piensa y el método de trabajo que los otros votaron a favor, pues puede resultar y de qué manera me puedo sumar y aportar mi parte para que sí se den los resultados, y he tenido muchos buenos aprendizajes. ¿Cuál ha sido su estrategia más exitosa en la conciliación de esos intereses complejos? Yo creo que fue cuando pude consolidar el proyecto social de Encontrando Identidades. Logré la negociación y la firma de un convenio entre ambas de las 3 instituciones a las que les digo, autoridad estatal a través del DIF y el Registro Civil, Presidencia Municipal con el Centro Ciudadano Plaza de la Ciudadanía Efraín Huerta y la Ciudadanía TEC de Monterrey. La consolidación de ese convenio y que yo lideré esa negociación y esa vinculación, creo que fue de los mayores logros que pude tener. ¿Cómo podría usted describir esos logros derivados de su poder de convencimiento? Para mí es muy grato ver la ciudadanía cuando les estamos entregando ese derecho de identidad que falta, porque ese derecho de identidad les abre la puerta a otros derechos fundamentales que tenemos y que ellos no los tienen por carencias, no tienen, al momento de no tener una identidad legal, no tienen derecho a salud, no tienen derecho a educación, para empezar. Entonces, el poder estar con gente que le llegamos a entregar una identidad a un señor de 80 años, de decirle sí existe, jurídicamente aquí está, para mí ha sido muy satisfactorio. Díganos, ¿cuáles han sido las situaciones en las cuales usted ha recibido felicitaciones por la originalidad de sus aportaciones? Bueno, entrando al TEC, al año siguiente que entré, recibí una de las preseas como más conmemorativas del TEC, que es la moneda de oro azteca, que se dan en raras ocasiones por mi desempeño en mis evaluaciones docentes. Eso fue para mí un gran aprendizaje. Otro fue el semestre pasado, se logró el cierre del evento de Encontrando Identidades. Pudo acompañarnos el presidente municipal, la presidenta del DIF, Luis Ernesto Ayala, secretario de Gobierno, obviamente autoridades del TEC de Monterrey, y ver la consolidación de un trabajo y lograr también que los muchachos vean los resultados de una participación, para mí también fue muy gratificante. Gracias. ¿Podría detallarnos una situación en la cual usted haya resuelto alguna situación muy enredada o difícil o compleja? Pues soy una persona que no tomo a la primera una negativa. Entonces, más bien soy muy insistente con lo que me propongo, o sea, cuando ya decido participar, no he tenido una disyuntiva así grande, más bien siempre me he topado el cómo sí, más que el cómo no. Y cuando me topo con el cómo no, pues busco la manera de llegar al cómo sí, y sí se llega. Usted ha mencionado que es conciliadora. ¿Cómo ha usted logrado favorecer a los involucrados tal vez en una decisión? Pues cuando comenzamos el proyecto, hablando del proyecto Encontrando Identidades, me topé con que ni siquiera la normativa venía establecida qué hacer con estas personas que no tenían ni un solo documento. Me topaba con las instancias locales por ejemplo, de la Oficialía del Registro Civil de Las Joyas, donde también decía que no se podía. Me topaba con un ministerio público que también me decía que no sabían cómo hacer una fe de hechos. Y entonces coordinar y ver cómo se puede lograr esa conciliación, porque no es pelearte con la autoridad, es entender al funcionario también sus funciones y sus atribuciones y sentarte y decir, bueno, ¿cómo le podemos hacer para lograrlo? Y es así como se fue destrabando cada vez más. Y mis muchachos incluso hemos logrado en verano, hicieron ya un manual de requisitos y procedimientos para la obtención del acta de nacimiento de las personas sin identidad, y entonces ya también ellos ir generando un poco de política pública
y entender cómo se maneja también es muy interesante, y ver un gobierno participativo y abierto también ha sido muy favorecedor. ¿Cómo considera usted sus intervenciones al momento de hacer un posicionamiento en determinada situación, al momento de comunicar y de no tratar, digámoslo, de… Imponer. Así es, de, digamos, generar una idea ya muy clara. Muy clara. Pues yo creo que me ha funcionado tanto cuando lideré el Comité de Participación Ciudadana como este proyecto, todos los proyectos sociales que he participado en el TEC, es pues a través del profesionalismo, dar tus ideas, dar los pros y contras. Creo que cuando uno llega con un plan de trabajo que incluye también al otro, resulta muy favorecedor. Por ejemplo, me acaban de pedir, el TEC va a intervenir en otra zona que está por Ibarrilla, por el zoológico, para empoderar la sociedad, y me decían que la sociedad no quería, veía como con rechazo el zoológico. Y mi primera pregunta fue, bueno, del Consejo de Zoológico, ¿participa la ciudadanía? Entonces creo que va por ahí. Es cómo hacer que se integre todo el mundo escuchado. ¿Cómo usted realiza la retroalimentación a sus colaboradores, o en este caso a sus alumnos? Pues con mis alumnos es interesante ver cómo se debe de evaluar, porque hoy en día también ya los planes de estudio están cambiando mucho en el TEC. Ya no solamente debemos de evaluar conocimientos, porque los conocimientos hoy en día los podemos traer desde una tableta. Hoy en día es el saber hacer, las competencias, y evaluar las competencias no es fácil. Entonces, entre más esté el chavo vinculado a proyectos donde ponga en práctica sus conocimientos, es mucho más claro para él cuando cumple o no cumple con la competencia. La realidad es que nunca he tenido un problema con ningún alumno en los 8 años de experiencia docente en cuanto a que se siente injustamente tratado por una evaluación. Y la verdad es que cada semestre sí se me queda varios estudiantes. Creo que si tú lo haces de una manera respetuosa, dando unos fundamentos muy claros de por qué el alumno no pasa una evaluación, no se tiene un problema. ¿Cómo considera usted que debe existir el vínculo entre la forma de evaluación, en el caso de su experiencia, y las políticas públicas? Bueno, es que yo creo que mucho de la política pública también tiene que ver mucho con evaluación. Si una política pública no se puede medir y no se puede evaluar, pues tampoco entonces será mejorable. Nada que no se pueda medir será mejorable. Lo mismo pasa, yo creo, que en una evaluación en un salón de clases. Entonces, si lo pudiéramos empatar, bueno, creo que hoy en día las materias de ciudadanía tienen que salir a ejercer un poco de política pública y de una participación mucho más estrecha con las instancias gubernamentales. La única manera que podemos realmente trabajar en conjunto es logrando ese conjunto. Los muchachos, a la hora que se dieron cuenta que las cosas sí pasan con una vinculación y una coordinación, creo que también estoy fomentando mucho que en un futuro ellos vean que esa es la manera de trabajo. ¿Cuál ha sido la norma que más le ha costado trabajo respetar? Ay, esta está interesante. ¿La de mi casa? Creo que es cuando me piden hacer algo que no estoy completamente convencida. Me han mandado a capacitaciones que yo no veo la finalidad de la capacitación, y voy con buena actitud, y voy cuando definitivamente se me pide directamente que lo tengo que hacer. En ese tipo, cuando no creo que tenga un fin o un propósito. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues sería todo, licenciada Andrea, le agradecemos mucho su presencia. Que Gracias. tenga buen día. Muchas gracias. Muy buenos días, contadora Rosa Isela Ramírez Revilla. Los Buenos integrantes de esta comisión de selección le damos la más cordial bienvenida y agradecemos enormemente su presencia para llevar a cabo esta entrevista que vamos a desahogar con usted. El procedimiento para la entrevista consta de 2 etapas y será de la siguiente manera. La primera etapa de la entrevista, los postulantes contarán hasta con 15 minutos para transmitir de forma oral a la comisión y a la sociedad en general lo siguiente. 1. Su visión del Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, expectativas de corto plazo y necesidades de largo plazo en su funcionamiento. Número 2. Una exposición de las razones que la hacen a usted una candidata idónea y cuál sería su aportación personal a la labor de un cuerpo colegiado. Número 3. Elementos de su perfil, experiencia profesional y rasgos de su carácter que contribuirían a lograr los objetivos de este Comité de Participación Ciudadana.
Número 4, ¿qué actividades realizaría para vincular a la sociedad con los trabajos de este sistema estatal anticorrupción? Y número 5, de igual manera se va a considerar una pregunta referente al marco legal del sistema estatal anticorrupción. En relación a la segunda fase, los siguientes 15 minutos, un integrante de esta comisión de selección le realizará unas preguntas en torno a su experiencia personal y profesional que estime pertinente. Ok. Sin más, les cedo. Ok, pues muchísimas gracias antes que nada por la oportunidad de tener esta entrevista. Bueno, en la parte de la visión del Comité de Participación Ciudadana, tuve la oportunidad de leer todas las minutas desde 2017 hasta la fecha y bueno, con eso puedo percibir que es un comité que se ha estado posicionando, que ha estado haciendo convenios y que ha estado participando y contribuyendo con el comité coordinador, ha estado haciendo promociones y algo que considero yo importante es que en la mayor parte del tiempo que estuvo, que es de 2017 hasta la fecha, lo que se dedicó a hacer fue su estructura, porque realmente no se tenía. Entonces empezó a hacer estructurar los procedimientos, incluso empezaron a hacer expedientes de cada uno de los casos que tienen y al inicio pude percibir que las minutas a lo mejor eran de diferentes y que no concretaban a lo mejor asuntos en específicos y con el transcurso del tiempo se fue haciendo un comité más sólido, donde ya empezaron con las estructuras y empezaron a revisar casos en específicos, donde ya no nada más eran como que propuestas al aire porque era lo que pasaba en las minutas, inclusive en las últimas de 2019 está muy estructurado y empezaron a hacer convenios ya de tal manera que cada uno de los integrantes empezó a permear toda la parte de lo que era el comité y por lo que se ve ahí empezaron a dar un posicionamiento mayor, inclusive se dieron a la tarea de la plataforma, de poder poner la plataforma y dar más apoyo, contribuciones al comité coordinador. Eso considero yo que es como yo lo veo ahorita en este momento y hasta ahorita donde se han trabajado y la visión que se tiene y propiamente sí han estado contribuyendo al sistema estatal. Creo que fue un avance muy grande, sin embargo también desde mi punto de vista y por lo que pude revisar, sí creo que todavía falta fortalecer, porque a lo mejor son 5 integrantes y si quieren nada más trabajarlo de manera interna creo que va a ser complicado, sí van a tener que aperturar más a la sociedad y hacer a lo mejor unos consejos o comités en diferentes sociedades civil participativas para que ayude, como son muy poquitos, te puede ayudar un poquito más a que se dé a conocer. Esa es la parte de la visión que yo lo veo. Sí han hecho un gran trabajo realmente para hacer 5, son muchísimas reuniones de trabajo que realizan, hacen las ordinarias, otras extraordinarias, hacen investigaciones y se han estado dando a la tarea de estar yendo a diferentes municipios, hacer planes de trabajo con otros comités ciudadanos de otros estados y ya han estado también en reuniones a nivel nacional. Entonces, esa es mi visión que yo veo en la parte y que sí están contribuyendo, aunque sí definitivamente creo que todavía falta mucho para hacer. ¿Cuál es la parte de mi visión a corto plazo? Bueno, yo la visión a corto plazo que veo del comité es un comité que ahora en lugar de nada más de dar las sesiones abiertas y subirlas por internet, considero que sí tiene que pasar al siguiente paso, donde ya lo tendría que hacer a incluir ya toda la sociedad civil, como cámaras, como institutos de, por ejemplo, colegios, que les pueda mandar inclusive los enlaces de ¿cómo se llama?, de lo que se han está haciendo la tarea, porque he tenido la oportunidad de los últimos 5 meses ver las reuniones en vivo y realmente es muy poca las personas que los están siguiendo y todavía si tú te metes a ver a lo mejor las repeticiones, aún así, pues es muy poco todavía y en el ámbito que me desenvuelvo, realmente la parte empresarial y profesional son pocos los que conocen qué hace el Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción. Inclusive ni siquiera ubican la ley del Sistema Estatal de Anticorrupción, ubican más el nacional. Entonces, creo que a corto plazo sí se necesita eso y también a corto plazo sería la visión que tendría yo es la página, la parte de la página, sí no es una página muy amigable, no se dice exactamente qué se hace, las minutas sí no están ordenadas. Creo que de todo lo que ellos hacen no se plasma en su página
y inclusive también en la parte de las quejas. Si tú te metes a querer ver, hacer una queja, pues tampoco es amigable. Incluso directamente la mayoría de los ciudadanos tenemos miedo a poner el nombre, entonces tú te metes y sale de manera inmediata el nombre y se ve totalmente la pantalla. Entonces, no es una plataforma que esté muy bien realizada y que creo que sí le falta y sería algo importante, ¿no? Empezar a entrar a las tecnologías para poder abarcar más, ¿no? Que es hacia donde vamos ahorita, ¿no? Entrar, y en las redes sociales también no hay una gran difusión tampoco en redes sociales de ese, incluso hice una prueba de pedir información y no hay quien te conteste en ese sentido. Entonces, incluso quise comunicarme con alguien y tampoco veo ningún lado donde haya un lugar donde puedas únicamente, el lugar es el contacto, que te dice que si quieres meter una queja. Esa sería. Y en la otra parte, considero importante empezar a hacer comisiones a corto plazo con la sociedad, darnos a conocer porque han estado haciendo trabajos con el Consejo Coordinador Empresarial, han estado haciendo convenios con instituciones educativas. Sin embargo, considero que el Consejo Coordinador Empresarial tiene 8 cámaras, aproximadamente 8 a 7 cámaras, y están los institutos de los colegios, donde en total aproximadamente en el estado son 32, como mínimo tienen 100 personas, hay unos hasta 400, que si nosotros estamos dentro de esos institutos y hacemos convenios, se puede creo que lograr un buen avance en la parte de divulgación, y ellos dentro del colegio tienen comisiones que se llaman sector gobierno y tocan este tema, el tema de anticorrupción y en general de las políticas públicas. Entonces, creo que eso sería también una visión a corto plazo que se pudiera hacer, incluyendo los sectores empresariales, que a lo mejor lo han estado viendo, pero en general, y no ya con los integrantes de cada asociación. Otra parte que estaría considerando yo como en la parte de la visión han hecho varios pronunciamientos de casos que se han dado, que ciertamente, bueno, eso no depende de ellos porque no los han estado, ¿cómo se llama?, porque sí les han estado dando seguimiento. Sin embargo, podemos hacer más pronunciamientos de diferentes procesos de compras y demás, que en lo que a mí corresponde conozco y que creo que sí serían importantes mencionarlos. A largo plazo, algo que estaba considerando era la parte electrónica, porque a largo plazo ya es un comité ya bastante consolidado, después de un año ya estaríamos hablando prácticamente de 3, y sería importante, aparte de hacer todos los aspectos y de apoyar al comité coordinador, sería importante la parte tecnológica, en la parte de Big Data, donde podamos hacer convenios con instituciones que nos permitan tener herramientas para poder hacer enlaces de datos. No solamente que nos sirva al comité, sino que eso se lo podemos pasar al comité coordinador y a su vez a las diferentes instituciones. Creo que sería un logro muy importante y que disminuiría de manera significativa los actos de corrupción. La otra parte, en lo que es el perfil, sí, ¿verdad? Creo que es esa, elementos de perfil. Bueno, considero que soy una persona honesta, que quiero un país sin corrupción, un Estado que no tenga corrupción, donde más bien seamos conocidos por personas que trabajamos, creo en el equipo de trabajo, soy una persona que igual como todas tengo áreas de oportunidades que las detecto y me gusta estar trabajando. Y considero que el por qué soy una persona idónea, he tenido la oportunidad de trabajar desde hace mucho tiempo con diferentes sociedades civiles organizadas, me gusta estar contribuyendo, tuve la oportunidad de estar 18 años en gobierno, en diferentes puestos, que eso me permitió desde el nivel más bajo hasta nivel ya de coordinación, donde me ha permitido tener conocimientos de diferentes ramos, de poder hacer la parte de presupuesto, de evaluaciones, incluso llegué a ver supuestos actos de corrupción donde me pedían hacer cosas que no eran correctas, y digo, afortunadamente sí tuve la convicción de decirle a mi jefe directo que no lo hacía, prefería que me corrían esa parte. Entonces creo que en ese sentido, y aparte pues realmente tengo las habilidades en el sentido del conocimiento, las partes técnicas,
Y una parte que yo manejo mucho en mi parte profesional es precisamente la elaboración de estudios de lavado de dinero. Realmente yo entro a las empresas y al gobierno de diferentes niveles, municipio, estatal y federal, a decir dónde se encuentran posibles actos de corrupción, y en la parte de las auditorías tengo la habilidad y tengo programas especiales donde puedo cruzar datos significativamente, como por ejemplo, siempre me voy al capítulo 1000, que representa el 90% del gasto de operación, donde puede ver si realmente los puestos son reales, se le están pagando, si el proveedor en las compras, los proveedores no están repitiendo o no son proveedores que sean empleados. Entonces, creo que en este sentido, y bueno, y sobre todo, estoy convencida que como sociedad podemos hacer un cambio, o sea, realmente ser un ciudadano que no solamente observe, que actúe. Entonces, en ese sentido, considero que tengo un perfil para hacerlo y que sería una ventaja que a mí me ha dado el poder conocer todo el proceso en general de eso. Incluso implementé la parte del control interno, me tocó implementarlo y ver los riesgos, los posibles riesgos, y hacer toda la implementación de ese tipo. En la parte de mi currículum, soy contador público de profesión, estoy certificada en la contabilidad auditoría gubernamental, estoy certificada en auditoría general, tengo una maestría en administración con especialidad en finanzas, estoy certificada para auditar Seguro Social, Infonavit, y en toda la parte estoy como presidenta en el Comité de Anticorrupción en el Instituto Mexicano de Finanzas, y estoy como representante a nivel nacional en el mismo Instituto de Finanzas, en el de Sistema Anticorrupción, y estoy de integrante en el nivel nacional en estudios fiscales, donde también estamos viendo a la par toda la parte de corrupción por las nuevas leyes que se están enviando. Y tuve la oportunidad de estar en el proyecto de inteligencia financiera, que el IME fue el que lo propuso a nivel Guanajuato, lo mandamos a nivel nacional y bueno, afortunadamente se aprobó. También fui presidenta en el Colegio de Contadores del sector gobierno, que ahí también tenemos una subcomisión de anticorrupción, tenemos una comisión. Entonces, prácticamente me ha gustado siempre estar en constante capacitación y estar apoyando a todas las que son las sociedades en general, ¿no? Eso es como que sería lo más fundamental. También me gusta estar publicando notas, publicaciones, publico en Zona Franca, en algunas otras revistas, y siempre me gusta hacerlo. Considero que cuando estamos informados, me gusta dar la razón siempre y cuando esté bien fundamentada. Creo que me gusta ser una persona conciliadora de manera general con las demás personas y darles la oportunidad, pero considero que el sustento, y más en este tipo de cosas que realizamos, es muy importante en ese sentido. ¿Qué haría yo para efectos del comité y por qué mis cualidades? Creo que en toda la parte que se maneja en el comité realiza diferentes actividades que van con mi perfil y que puedo apoyar en diferentes cosas. Y en la parte que yo haría, bueno, yo vincularía a la sociedad con el comité, yendo a todas las reuniones, ayudándoles a hacer el convenio con las instituciones, que conozco a la mayor parte del Instituto del Colegio de Contadores, conozco a la parte de la Asociación de Mujeres Empresarias, que más o menos hemos de ser como unas 5,000 empresarias, y que eso también ayudaría mucho en ese sentido, ¿no? Creo que en ese sentido sí haría vinculación, les ayudaría a hacer los convenios, y sobre todo creo que ayudaría a que como nosotros como representantes del comité podamos ir nosotros también a dar las pláticas, no solamente el presidente, obviamente hasta donde nosotros podamos hacerlo, realmente, donde se entere la ciudadanía qué está haciendo el comité y que sepan que realmente hay quien está trabajando para ellos, porque si lo que es la parte empresarial y la parte profesional no lo conocíamos al 100%, en mi caso, pues yo siempre me he estado desenvolviendo en esos medios, sin embargo, en otras horas, aún siendo empresarios y siendo profesionalistas, pues no lo conocen, ¿no? Y que sepan esa parte. Contadora, hay que cerrar para dar pie a la siguiente pregunta del marco legal de este sistema estatal anticorrupción y la segunda fase de la entrevista, por lo cual le cedo el uso de la voz al licenciado Enrique Durán. Adelante. Contadora, muy buen día, bienvenida, gracias por estar aquí. Me gustaría preguntarle cuál es el objetivo del Comité de Participación Ciudadana. Bueno, su objetivo del Comité Ciudadano es coadyuvar con el objetivo del Comité Coordinador.
y también hacer vinculación con la sociedad civil y la parte educativa. Ese sería el de y estar dando propuestas y coadyuvar en toda la parte de los sistemas, de los lineamientos y demás que se manejen y la política para entregárselo a la comisión técnica y se lo puedan hacer llegar al comité coordinador. Muchas gracias. La siguiente pregunta, me gustaría conocer qué estrategias utiliza para evaluar el trabajo de sus compañeros e incluso su propio trabajo. Sí, bueno, existen diferentes estrategias. Considero que es importante siempre hacer indicadores y hacer procedimientos. Entonces, ¿cómo lo hago yo en general, incluyendo el mío? Siempre hago una planeación muy detallada. Soy una persona muy analítica en ese sentido y muy ordenada. Entonces, hago lo que son los indicadores, ponemos metas en específicos y las metas se están revisando con la parte directiva cada semana y con la parte operativa se están revisando cada mes. Entonces, se está evaluando su trabajo de ellos cada mes, con ellos específicamente. Se les va diciendo si están cumpliendo o no cumpliendo las metas. En caso de que se vea que una meta no se está cumpliendo, tendremos que revisar si realmente es porque fue una meta demasiado ambiciosa, porque le falta tiempo o necesita otras herramientas, o bien es porque la persona realmente no está dando cumplimiento. Pero sí, todo sería a través de indicadores, metas y demás. Eso es lo que haría para revisarlos. Gracias. Dentro de su liderazgo y su labor diaria, me gustaría conocer de alguna situación en la que haya usted admitido públicamente que haber cometido algún error o no tener la razón. Bueno, me ha tocado en varias ocasiones hacerlo en la parte, tanto en la parte laboral como en la parte empresarial. Me tocó en una ocasión, no mandé una cancelación para entregar un recurso público, que eran 12 millones, y que en esa ocasión teníamos fecha límite de acuerdo a la ley de entregar y pues bueno, ahí sí hay sanciones administrativas y en ese momento lo que era mi jefa directa pensó que la persona de otra era quien lo había hecho y realmente a esa persona ella decía, bueno, pues a lo mejor yo tuve la culpa. El primer día, la verdad, no lo comenté porque todavía como que no sabía bien qué hacer y al siguiente día sí lo hice públicamente, incluso le hablé a ella y le comenté que realmente ya no había tenido la culpa, que yo había sido responsable y lo que hicimos fue buscar una solución. Eso en el ámbito de gobierno que estuve y en la parte privada, que es donde hago, presto servicios, también me ha tocado si tengo algún error con algún cliente, inclusive que no sea yo y que sea el despacho, pues sí, hablo con ellos y le digo, ¿sabes qué? Asumo lo que corresponde, si es hay que pagar algo, no sé, por algún recargo o algo, sí lo hago, suelo hacer esa parte y es algo que siempre les pido a quien trabaja conmigo, preferible decir la verdad y podemos hacer algo para solucionarlo, ¿no? Aunque eso te implique a lo mejor pues algo administrativo, creo que eso es importante. Gracias. Me gustaría conocer cuáles han sido las dificultades más representativas que se ha enfrentado usted tanto en su carrera como en su vida diaria. Bueno, en la parte profesional, pues sí me he enfrentado a varias. Una de las primeras fue poder terminar mi carrera, porque me casé a los 18 años, entonces realmente ni siquiera tenía la prepa terminada. Entonces sí fue para mí un reto muy grande y yo vengo de familia obrera, de una colonia realmente muy popular donde había muertes, había violaciones, sobornos y demás. Y para mí fue de los 7 años un reto muy grande que yo asumí al ver las situaciones y las condiciones de abusos que a lo mejor por no tener una preparación se daban, ¿no? Donde llegaban a lo mejor hasta embargar o hacer cosas indebidas porque no tenías el conocimiento y creo que para mí fue un reto muy grande el terminar mi preparatoria abierta, el seguir, a lo mejor para muchos es muy fácil hacer una carrera, para mí fue muy difícil porque ya tenía hijos y tenía que trabajar y tenía que estudiar y aparte pues hacer las labores de la casa, fue un reto muy grande que agradezco a mis padres, igual enseguida hice la maestría, pero sí para mí fue importante demostrar que cuando quieres algo lo puedes hacer. Otro reto, eso fue en la parte personal, en la parte laboral,
Me tocó, yo tenía, ¿cómo se llama?, vínculos con el sindicato en la parte de negociaciones, y afortunadamente cuando subí al puesto de la coordinación me tocó tener una reunión con ellos, donde pues yo ilusamente, ¿verdad?, no sabía cómo se manejaba esa parte, y yo era de las personas que decía que ante todo la ley es la verdad y demás. Entonces me tocó entrar a esa negociación. Y tuve una mala experiencia porque estuvimos a punto de pagar 54 millones porque yo me puse en un plan de que la legalidad ante todo, de que si ellos no cedían, pues yo iba a hablar directamente con las personas y demás, ¿no? Y afortunadamente tuve una persona que saliendo me dijo, así como te aplaudo todos tus aciertos, la verdad la regaste y estamos en peligro de 54 millones. Eso fue para mí, tenía como 6 meses en ese puesto, pero eso me ayudó porque me marcó. Y creo que de ahí empecé a entender que no solamente es necesario tener conocimientos técnicos, que tienes que adquirir otro tipo de habilidades como la negociación, el ser prudente, o sea, otro tipo de cosas que no solamente es el conocimiento que nos da, ¿no? Y en ese momento pues empecé a prepararme más y empecé a ser más prudente y empiezas más bien a investigar el entorno y ver qué puedes hacer. Ante todo, en cualquier reunión debemos de primero estar informados para cuando te hagan algunos cuestionamientos ser muy, muy prudente, y en algún momento, siempre a mí en el área de que yo estuve en presupuesto, que por ahí pasaba todo el recurso y eran más de 2 billones de pesos que se manejaban ahí, había quien me decía que por qué no se podía, o el director general me decía, contadora, yo necesito que me diga sí cómo hacerle. Así definitivamente, y me lo hacía delante del sindicato y de todos, y al inicio pues yo le daba muchas explicaciones, ¿no?, que la ley, que esto, y llegó el momento en que fui más inteligente y le empecé a decir, claro que sí, sí puede hacerse. ¿Cómo? Pues cambiando este movimiento donde diga la ley que esto, y con mucho gusto cuando se cambie, lo puedo hacer. Entonces, creo que vas aprendiendo en ese sentido. Fueron las fuertes para mí que me han marcado y que me han ayudado, realmente. Contadora, muchas gracias. Me gustaría preguntarle dentro de este tema de trabajo en equipo, alguna ocasión en que se haya encontrado en una disyuntiva, ¿cuáles han sido las variables que consideró al tomar una decisión y qué razonamiento le llevó a tomar esa decisión respectiva? Pues bueno, sí me ha tocado bastantes en equipo de trabajo, donde en ocasiones tenía trabajadores, yo tenía 20 en las últimas fechas, que fueron los últimos 10 años, tenía 20 a mi cargo en la parte de gobierno, y aparte de fuera pues tenía como otros 20, entonces me tocaba en la parte donde llegó una ocasión que una persona trabajaba, era muy trabajadora, siempre fue, durante todos sus años se entregaba bien la información, y llegó el momento en que empezó a bajar su rendimiento por diferentes situaciones. Entonces sí había una disyuntiva porque en ese momento yo tenía que entregar información y yo veía que ella no rendía en lo que estaba, y estaba afectando, y más tratándose en gobierno, me estaban afectando definitivamente, y lo que hice como equipo de trabajo es reunir a todo el equipo, platiqué con ellos, y lo que hicimos con ella fue hablar para saber qué problemas tenía problemas fuertes, no la podíamos correr, a mí me estaban presionando para que ya la corriera, definitivamente, porque pues sí estaba incumpliendo en muchas cosas, incluso en horarios y demás, y lo que hicimos fue juntar a mi equipo y pedirle de ayuda, y entonces había un trabajo que hacer que tenía que ser una semana, y toda el área se dedicó totalmente a trabajar y sacamos el trabajo, y en ese sentido creo que fue algo importante, donde pude tomar una decisión, el no despedirla porque era buena a pesar de las presiones, y pude resolver la cosa, ¿no? Y eso me ayudó a que mi equipo estuviera más integrado y fuera multidisciplinario, porque ya sabían diferentes actividades. Muy bien. Además de esta situación en la que salió avante y muy orgullosa, me gustaría conocer alguna otra situación en la que haya sentido un orgullo porque haya logrado algo con el poder de su comunicación. Con el poder. En algún caso, en alguna vez me tocó entrar en el comité de adquisiciones, yo representaba el comité por varios años, estuve en el comité de adquisiciones, y en ese momento se iban a hacer unas compras de obra indebidamente en partidas que no eran correctas, que al momento de hacerlo como un capítulo 6000, que es en la parte de obra, independientemente de que no lo hiciéramos con dolo, pues teníamos una responsabilidad por no hacerlo dentro de la ley o en la partida correcta, y eso pudiera representar un daño, a lo mejor no al erario, porque sí se hacía el gasto, pero sí nos hubieran pedido a lo mejor hasta
hacer la reposición del proceso, o bien que nosotros hubiéramos puesto el dinero, ya que definitivamente no procedía esto. Y ahí en ese sentido sí puedo decirte que orgullosamente, a pesar de que tuve todas las presiones del mundo, donde me dijeron que tenía que firmar y que tenía que hacer, creo que ahí tuve la convicción, independientemente que estuviera el contralor, el director y demás, de decirles que no, porque de acuerdo a lo que yo tenía, no te marcaba la ley, y aunque les decía el artículo, decían que no, y yo les dije que definitivamente, y que no estuvieran de acuerdo, yo firmé en que no estaba de acuerdo, en que se empezara a hacer la compra. Cuando hice eso, pues la mayoría sí se molestó, incluso el director me habló y me dijo que al día siguiente ya no estaba, y le dije que no había ningún problema, que prefería perder, pues, si me iba a correr por ayudarle o decir cómo estaban las cosas, pues que me corriera por estar. Y al día siguiente, en la mañana, el contralor, como vio que yo firmé eso, hizo una consulta a la Procuraduría de donde estaba la partida, y realmente fue positiva. Entonces, si no lo hubieran hecho, porque a lo mejor yo hubiera externado eso, creo que sí hubiéramos hecho unas compras que definitivamente después hubieran tenido muchas repercusiones, porque después llegó una auditoría específicamente de esas partidas. Entonces, muchas ahí gracias, sí puedo contadora. Me gustaría conocer, yo creo que sería por último, ¿verdad? Si puede nombrar a un personaje de la vida real reconocido a nivel mundial por su lucha contra la corrupción. Sí, sería el que es Mexicanos en Contra de la Corrupción. Me gusta mucho estar siguiendo, que es Claudio González. Ese es una asociación que se encarga de estar promoviendo mucho ¿cómo se llama? La corrupción, los actos, perdón, de anticorrupción. Y lo que me gusta mucho de esa asociación y de él en específico es que no se engancha, y si tú ves su página y las publicaciones que te manda cuando tú te inscribes, realmente todo lo manda con fundamento. Y te dice, inclusive independientemente del partido que sea, cuando se han hecho cosas buenas, también lo ha aplaudido, ¿no? Ha aplaudido el que se estén realizando. Esa parte, él es conocido y ha tenido mucha hoja ahorita de esta, no tiene ningún cargo, es cargo honorífico, perdón, no te pide ni donativo ni demás. Y otra es Josefina Baldobuena, algo así se llama, y esa se llama México en Contra Unidos contra la Corrupción, y que la verdad también la información, si se meten a las páginas y lo siguen, cada vez más se están considerando sus aportaciones de estos personajes. Muchas gracias, contadora. Gracias. Pues, contadora, nuevamente le agradecemos su valiosa participación y pues le deseamos que tenga un excelente día. Gracias. Pues muchísimas gracias, muy amable.